Nos encontramos en septiembre. Bueno, no es septiembre si están viendo este video meses después de haber sido publicado, pero ya entienden. Época en la cual muchos países de Latinoamérica realizan celebraciones en conmemoración a la independencia nacional, incluyendo a Chile. Y claro, está el asunto de que en Chile en realidad el Día de la Independencia es en febrero y que en septiembre lo que en realidad se conmemora es la primera junta de gobierno, que no tenía como propósito el independizar el país, a pesar de que los medios e incluso las autoridades insisten continuamente en que es el cumpleaños de Chile y todo eso. Pero ese no es el punto de este video. Quiero que pensemos por un momento en qué significa que un país se independice. Desde el siglo XV, España, Portugal, Francia e Inglaterra realizaron la colonización de América estableciendo ciudades y gobiernos en nombre de sus respectivos países, ya sea aniquilando o mezclándose con los habitantes originarios. Con el paso del tiempo, como es natural, las personas a cargo de las colonias tuvieron descendencia nacida en América, quienes serían conocidos como criollos. Lamentablemente para ellos, los reyes europeos no permitían a los criollos el estar a cargo de las colonias, considerándolos una casta inferior a los europeos. Para ponerlo de forma simple, imaginemos que tu padre está a cargo de una empresa y tú la has visto crecer, sabes cómo funciona e incluso has tenido toda la preparación necesaria para hacerte cargo de ella cuando él no pueda. Sin embargo, por decisión del dueño, tú jamás podrás llegar a la posición de tu padre y el dueño siempre pondrá como jefe a alguien que él decida, sin importar si nunca antes había sido parte de la empresa. También, con el tiempo, los criollos obtuvieron grandes tierras y recursos, pero no estaban conformes con las reglas que tenían que seguir por ser parte de los imperios europeos. Todo esto es lo que los incentivó a reunir hombres y llamar a una guerra por la independencia. Si lo analizamos fríamente, las guerras de independencia en América no fueron otra cosa que una lucha entre las personas ricas de la época por adquirir poder sobre esos territorios. Volviendo al ejemplo de la empresa, pensemos en que el hijo del jefe, al ver que pusieron a otro amigo del dueño y no a él como jefe, decidió tomar a todos los trabajadores de una parte de la empresa y formar una empresa nueva. Y si lo vemos de esa manera, el hecho de que tanta gente sacrificara sus vidas en las batallas por la independencia es algo totalmente horrible. La mayoría de los soldados eran campesinos, obreros o incluso esclavos prófugos que aceptaban ser parte de las tropas a cambio de 3 comidas al día y algunos beneficios básicos. Así que, tal como lo oyen, estas eran batallas donde gente pobre, por pura necesidad o por un absurdo sentimiento de patriotismo, arriesgaban sus vidas para defender los intereses de los poderosos. Qué curioso cómo en más de 200 años las cosas han cambiado tan poco. Usualmente tendemos a pensar en que estas batallas eran entre miembros del país contra soldados europeos, imagen que tiende a ser promovida para aumentar el sentimiento de que nuestros héroes estaban haciendo lo correcto, pero en realidad la mayoría de los soldados eran nacidos en el mismo país, siguiendo órdenes de otros poderosos. En definitiva, la independencia no fue otra cosa que un cambio de administración, porque para efectos del poblador común y corriente, no les significó mayores diferencias. Como de costumbre, los pobres siguieron siendo pobres y el poder se concentró solo en unos pocos descendientes de algunos ricos españoles anteriores. Claro, sí hubo algunos cambios, como por ejemplo, que luego de la independencia de Chile se estableció el sistema democrático para decidir al presidente. Pero en esas elecciones solo votaban personas con territorios o cierto nivel de estatus económico. La gran mayoría de la población estaba completamente excluida y siguió estándolo por al menos unos 50 años más. También se suele hablar positivamente de la idea de la libertad de vientre establecida por Bernardo Higgins, donde los hijos de los esclavos eran declarados libres apenas nacían, a pesar de que sus padres siguieran siendo esclavos. Pero si lo pensamos con atención, esa medida por sí sola lo único que hacía era crear nuevos pobres. El tener esclavos era algo que solo las familias más poderosas de América podían optar, e implicaba una serie de obligaciones, como darles un lugar donde alojar, alimentación, entre otras cosas. ¿Por qué no? La mayoría de los esclavos no vivían en mazmorras sufriendo horriblemente. Eran más bien una especie de empleados sin derecho a renuncia. Al liberar a los hijos de los esclavos, los patrones no tenían ninguna obligación sobre ellos, convirtiéndolos efectivamente en nuevos pobres sin ningún tipo de propiedad o recurso, debiendo trabajar bajo condiciones horribles sin ningún tipo de resguardo. Es por todo esto que pienso de que los nacionalismos son absurdos. Un país no es otra cosa que un territorio dentro de ciertos límites fijados por las personas a cargo de ellos, por intereses políticos y económicos. Claro, existe un desarrollo de ciertas costumbres, modismos y otras características típicas que determinan una identidad de país, pero también estas pueden variar dentro del mismo y con el paso del tiempo, gracias a la globalización, las culturas se han ido mezclando cada vez más.
Mi punto aquí no es que menospreciemos a nuestro país o ignoremos nuestras raíces, pero también tenemos que darnos cuenta de que los países son divisiones arbitrarias decididas por quienes los administran y a quienes son los que más les interesa de que la gente sea nacionalista. Porque lamentablemente el nacionalismo es una de las formas más fáciles de manipular a la gente y una de las más tendientes a justificar violencia. Hay mucha gente que piensa que es correcto atacar o insultar a una persona por ser de un país diferente al suyo o que cualquier aspecto negativo ocurrido en un país es aplicable a todos sus habitantes. Y es esa misma lógica absurda la cual permite que haya apoyo para guerras, invasiones y algunos de los sucesos más horribles en la historia de la humanidad. Creo que todo sería mejor si siempre tuviéramos en cuenta que un extranjero no es otra cosa que alguien que vive en una casa diferente a la tuya. Quizás tenga reglas, lenguaje, pensamiento y costumbres diferentes, pero no por eso menos válidas que las tuyas. Soy el Reviewer Random, deseándoles que disfruten las fiestas y esta ha sido mi opinión al respecto. Nos vemos.